Estamos hoy disfrutando de esas grandezas, de esas maravillas que el Señor en su santa y gloriosa palabra nos da a cada momento, ¿verdad, hermanos? Creo que es un sentir que tenemos cada uno, ese sentir maravilloso que nos da el Señor, hermanos, esa fe que solamente nos puede dar el Señor, que solamente proviene de nuestro Dios, hermanos. Y estos cánticos que entonábamos, hermanos, pues es para meditar, es para estar con el Señor siempre bien agradecidos, hermanos, porque al cantar estas alabanzas, hermanos, recordamos que estamos en este camino, recordamos que estamos en el Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos en reverencia al Señor, hermanos. Vamos a orar para que el Señor pues nos dé, hermanos, sabiduría, nos dé entendimiento, y que cada uno de nosotros tomemos este pan, esta palabra preciosa que el Señor nos da hoy. Gracias, Señor. Una vez más, mi Señor, gracias. Primeramente, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú has sido con cada uno de nosotros, Señor. Porque hasta aquí, Señor, tu grandeza, Señor, podemos verla, podemos sentirla, podemos palparla, Señor. Y que eres un Dios, Señor, que todo lo puede. Un Dios, Señor, verdadero. Un Dios que todo nos da, Señor. Un Dios que nos muestra su grandeza. Un Dios verdadero, Señor. Gracias. Porque hasta aquí, Señor, tú has estado con tu pueblo. Porque hasta aquí tú nos has dado bendición a día, Señor. Y aquí está tu pueblo, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor. Aquí estamos con ese deseo, Señor, de alabarte, de bendecir tu precioso nombre, oh Dios. Porque sabemos que tú eres un Dios omnipotente, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor. Y por eso es que nos rendimos esta tarde ante ti, mi Señor. Gracias, Señor, por cada familia, por este pueblo, Señor, aquí reunido, Señor. Dispuesto, Señor, para alabarte. Y gracias, Señor, porque ahora nos da, Señor, la gratitud, Señor. Ahora, Señor, nos da la confianza. Ahora, Señor, nos das la libertad de alabarte, Señor, de todo corazón, no tan solo, Señor, de labios, bendito Dios, sino desde el fondo de nuestra vida, del fondo, Señor, de nuestra alma, de nuestro ser, Señor, te alabamos, Padre. Gracias en esta tarde, Señor. Ahora, Señor, nos hemos regocijado con tu alabanza, Señor. Te hemos, Señor, cantado, Señor. Te hemos exaltado, Señor, porque tú te lo mereces, bendito Padre. Gracias, Señor. Ahora, Señor, dispón, Señor, que nuestra vida, Señor, esté disponible, Señor, para recibir este alimento, Señor, que tú nos das. Esa palabra de vida, Señor, esa palabra que permanece, bendito Dios. Que nosotros, Señor, atesoremos, Señor, esta palabra. Que nosotros, Señor, usemos, Señor, cuando estemos, Padre eterno, en tribulación, la usemos, Señor, esta palabra preciosa. Que no tan solo la escuchemos, Señor, sino que la pongamos por obra, Señor, para nuestras vidas. Que no nos atemoricemos, Señor, de las noticias, Señor, que hay, Señor, que está lo que está sucediendo, Señor, en esta tierra, Señor. Que consultemos, bendito Padre, tus sagradas escrituras, bendito Dios. Ahí nos damos cuenta, Señor, de que tú estás hablando, de que tú nos estás mostrando algo, Señor, para nosotros, para, Señor, para fortalecernos, para día a día estar cimentados, bendito Dios, en ese poder precioso, para estar, Señor, día con día, Señor, renovando nuestras fuerzas, Señor, en ti, bendito Padre. En esta tarde, Señor, exaltado seas tú por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Qué bendiciones nuevamente, hermanos, hablar de las grandezas del Señor, hermanos. Hablar y poner por obra esta palabra preciosa que hoy nos da el Señor. Y que nosotros, hermanos, como decía nuestra hermana que pasaba a dar ese testimonio de fe, hermanos, a dar esas
palabras de agradecimiento a nuestro Señor, hermanos. No tenemos por qué estar temerosos, hermanos. Sabemos que todo esto, la palabra del Señor, aquí, hermanos, en esta sagrada escritura, aquí nos lo habla, hermanos. Así que tenemos que estar confiando en el que vive y reina. Y yo me gozaba, hermanos, con esa preciosa palabra, hermanos, esa preciosa alabanza que el Señor nos daba, hermanos, que le daba a mis hermanos de la alabanza. Escucha, oh Señor, mi oración. Y cuánto, hermanos, cuánto necesitamos, hermanos, estar pues fervientes en el Señor. Cuánto necesitamos, hermanos, el tener esa certeza, esa fe de que el Señor está aquí en medio de su pueblo, hermanos, y que Él está aquí, hermanos, para sanar, para consolar. Estamos aquí, hermanos, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor dice que es espíritu y es verdad, y por eso es que le alabamos y exaltamos su nombre. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esos momentos, cuando nosotros tenemos esos momentos de aflicción, cuando nosotros llegan a nuestra vida esos dardos, hermanos, es cuando debemos estar más seguros, es cuando debemos estar más acercados a nuestro Señor, hermanos, para pedirle, para suplicarle, hermanos. Y yo tenía un mensaje, hermanos, que el Señor, tengo un mensaje para el pueblo del Señor, hermanos, y primeramente para pues, servidor del Señor, hermanos. Sabemos que el Señor es misericordioso, Él tiene piedad y misericordia de cada uno, hermanos. ¿Por qué nos tiene aquí, hermanos? Solamente Él sabe. Y aquí estamos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos barro, hermanos. Debemos dejarnos que Él haga conforme a su imagen, conforme a su presencia, conforme a como Él quiera, hermanos. Mire, hermanos, San Lucas 18:1, hermanos. Cómo es que el Señor siempre nos está hablando, el Señor, hermanos. Nos habla y les hablaba a los discípulos, a la gente, hermanos. Les hablaba por parábolas. Y aún a nosotros, hermanos, nos sigue recordando, nos sigue dando esa palabra fresca, esa palabra para siempre estar alentándonos, para estar siempre confortándonos, hermanos, para estar siempre bien delante del Señor, hermanos. Primeramente, San Lucas 18:1, hermanos. Esta parábola, hermanos, debemos de estar siempre recordándola. Esta palabra que el Señor siempre nos ha hablado. Y cuando vengan esas tristezas a nuestra vida, hermanos, ¿cómo nos vamos a enriquecer espiritualmente? Tenemos que enriquecernos con la oración. Tenemos que estar siempre postrándonos. Aunque dice la palabra de Dios que hay una lucha constante, hermanos, dentro de nosotros con esta carne. Gloria al Señor. Muchas de las veces, hermanos, ¿cuánto nos cuesta postrarnos delante del Señor? ¿Cuánto nos cuesta doblegar esta carne? ¿Por qué, hermanos? Porque esta carne a veces nos gana. Porque esta carne quiere, pues, lo más fácil. No quiere prefiere estar en otras cosas para acabar pronto, ¿verdad, hermanos? Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. San Lucas 18:1, hermanos, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo meditaba, hermanos, les vuelvo a repetir, cómo vamos a estar en comunión con el Señor. Dice la palabra que la oración, hermanos, es eficaz. Y la oración es lo más cercano al Señor. Y por eso aquí nos muestra el Señor, nos habla el Señor,
que tenemos esa necesidad, que tenemos que sentir esa necesidad de orar siempre, a cada momento, hermanos. Aquí en este lugar lo hacemos, oramos al Señor, pero aún en nuestros hogares, en la intimidad con el Señor, tenemos que decirle: Señor, aquí está mi necesidad, Señor, aquí está mi aflicción. Tenemos que estar hablándole al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es una necesidad. Necesitamos del Señor. Siempre nos lo ha recordado la palabra, hermanos, y siempre nuestros hermanos que Dios les da la oportunidad nos lo han dicho, y así es. El Señor no necesita de nosotros, hermanos. Nosotros, Él es poderoso, Él es grande, Él es Rey. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Él. Nosotros, hermanos, como seres humanos, el Señor nos muestra su poder. El Señor nos muestra cuán pequeños somos delante del Señor, delante de la presencia de Él. Y nosotros tenemos que ponernos a meditar. Nosotros tenemos que ponernos a pensar que así es, que nuestra vida sin Dios no vale nada, hermanos. Y con Dios, hermanos, somos más que vencedores, dice la palabra. Y por eso es que dice aquí, hermanos, que tenemos esa necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice el 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice la palabra del Señor, hermanos, qué precioso es nuestro Dios, cómo nos habla tan hermoso el Señor, cómo nos anima el Señor, cómo nos habla, de cuántas maneras el Señor nos está hablando. Dice, había un juez injusto en la tierra, dice, ni temía a Dios y aún al hombre, ni tenía. Este hombre juez, dice, se le acercó la viuda y le dice: hazme justicia. Y la palabra de Dios, hermanos, aquí no lo menciona, pero seguramente esta viuda estaba yendo de continuo a él. Estaba yendo, hasta que dijo: bueno, esta mujer es muy molesta, pensó entre él. Y por eso dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez, hermanos, dice que este era un juez injusto. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y dice el 7, hermanos: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí el Señor nos habla, hermanos, que no tan solo en este lugar, que no tan solo aquí en donde se alaba al Señor, no, hermanos, en todo momento, dice el Señor. Tenemos que estar siempre buscando al Señor. Tenemos que estar siempre en nuestro trabajo, en nuestro hogar, aún cuando nos vamos a dormir, hermanos. Tenemos que darle gracias a nuestro Señor y tenemos que pedirle, y así vamos a estar en una comunión con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es misericordioso. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no, hermanos. Él escucha nuestra oración. Cuando le clamamos, hermanos, de todo corazón, hermanos.
cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando oramos con fe. Esa es la palabra. Orar con toda la fe, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que el Señor nos dé esa fe, para que el Señor podamos, pues, entender, comprender que el Señor en todo momento, en todo lugar, Él nos escucha. Y Él ve, así como Él nos escucha, hermanos, Él aún dice, Él ve todas las obras que nosotros hacemos. Y por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, tenemos que estar siempre, hermanos, apercibidos de esta palabra. Tenemos que el Señor nos está hablando hoy. El Señor nos ha hablado a cada momento. El Señor siempre, hay veces que nos cae pesada esta palabra, hermanos, pero tenemos que saberla digerir en el nombre del Señor. Tenemos que saborear este alimento espiritual. Gloria al Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el orar, el pedir, el rogar, no le rogamos a cualquier hombre, hermanos. No le oramos a cualquier ser humano. Le estamos pidiendo al que vive y reina por los siglos, al que es el dueño de nuestra vida, de nuestro corazón, al que nos ha ahora sacado de ese lobo cenagoso, hermanos, el que ahora nos tiene en esa luz admirable. Ahora estamos en Él y por eso estamos suplicándole, hermanos, que Él siga haciendo la obra, que Él nos siga ayudando aún en nuestras debilidades, aún en nuestros problemas, que Él nos siga ayudando aún en nuestra incredulidad, porque tenemos que, pues, estar, hermanos, conscientes de que aún nos falta mucho la fe, hermanos. Aún a esos discípulos, hermanos, que caminaban con Él, dice que les faltaba la fe. Y por eso es que nosotros tenemos que estar rogándole al Señor siempre. En Job 22, 27, hermanos, la palabra del Señor nos sigue dando ese aliento, hermanos. Nos sigue fortaleciendo. Job 22, 27. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, en el 21, versículo 21, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, dice la palabra del Señor. Y dice el 27, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Es una necesidad, hermanos, es un alimento que el Espíritu necesita. El estar en comunión, el estar en oración a nuestro Señor. Eso es lo que nuestro espíritu anhela ardientemente. Y que esa lucha, hermanos, que hay entre en nuestro espíritu y esta carne, este hombre, hermanos, que no le demos lugar a este cuerpo, a este hombre, a esta carne, que siempre consultemos esta palabra preciosa. ¿Para qué, hermanos? Para poder satisfacer, para poder estar llenos del precioso Espíritu del Señor. Para que cuando vengan esas tribulaciones, hermano, cuando vengan esas luchas,
a nuestra vida, porque las hay, hermanos, en todo ser humano. Así como veíamos, hermanos, el día que se fue el martes, cuando pasó nuevamente este temblor, hermanos, como toda la gente, hermanos, estaba pues atribulada, estaba atormentada, estaba con un temor. Y así es, hermanos, llega el temor aún a nuestra vida. Pero ese temor, hermanos, tenemos que decirle al Señor que nos aumente más y más la fe, para que nuestro temor se vaya, para que esa fe aumente, para que estemos siempre bien fundados en esa roca que es Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo les comentaba a mis familias que esto es quizás muy poco de lo que aún el Señor nos va a mostrar más adelante. Es muy poco, y por eso es que la necesidad, hermanos, del estar bien con el Señor. ¿Cuántas cosas no irán a pasar? ¿Cuántas cosas no estamos viendo el día de hoy en esta vida? Están pasando cosas, hermanos, que pues ahí vemos, hermanos, lo triste que está toda esta tierra, lo que el mundo, cómo está, cuando está uno sin Dios y sin esperanza, aún, hermanos, cuando hay esas angustias, aún cuando hay esas que el Señor, hermanos, da a conocer su grandeza. Aún hay gente que sin temor, hermanos, cómo es que aún aprovecha esos momentos para pues hacer todo lo que está mal delante de Dios, en vez de ponerse en las manos del Señor. Yo veía, hermanos, por medio de la televisión a unas personas cómo es que se arrodillaban en plena calle, hermanos, y quizás, verdad, a su manera, pero ellos trataban de decirle al Señor pues qué está pasando. Y por eso es que nosotros el día de hoy, hermanos, podemos decirle hasta el día de hoy: gracias, Señor. Gracias porque tú has estado con tu pueblo. Gracias, Señor, porque ahora nos muestras esa luz admirable. Porque ahora tenemos en quién confiar. Porque ahora dice que Él nos protege bajo su sombra, bajo sus alas. Ahora estamos protegidos por ese Rey. Y aunque vengan, hermanos, aunque dice, como decía un salmo, aunque se traspasen los montes, aunque el mar se vaya por un lado y para otro, hermanos, nosotros no temeremos, estaremos firmes en la roca. Mire, hermanos, lo que dice el Salmo 5:2, para alabanza del Señor, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Seguimos adelante, hermanos, seguimos en este camino, fortaleciéndonos en el Señor, fortaleciéndonos en el poder de su gloria, en el poder del que vive y reina por los siglos de los siglos. Salmo 5:2, hermanos, esta alabanza que cantábamos, hermanos, dice el 2: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. En todo tiempo, hermanos, tenemos que estar orando al Señor. En todo tiempo tenemos que estar buscando del Señor. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos que esperar, hermanos. Tenemos que orarle a nuestro Señor. Pero también aquí dice la última parte: y esperaré. Así que tenemos que pacientemente esperar un día a nuestro Señor. El Señor no retarda su venida, hermanos. El Señor un día va a venir con ese poder a levantar su pueblo. Yo lo creo, hermanos. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, conforme a la Escritura, tenemos esa esperanza viva. Y Él dice, la palabra del Señor, que Él nos va a guardar de todo mal, mientras estemos aquí caminando conforme
a su propósito, conforme a su palabra, hermanos, Él nos va a guardar, aleluya. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahí está la palabra, hermanos. Tenemos que estar bien delante de Dios. Tenemos que esperar, tenemos que nuestras obras sean buenas delante del Señor, hermanos, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El Señor, hermanos, quiere un pueblo que le alabe, un pueblo que bendiga su santo nombre, hermanos. Y le alabamos en esta tarde, y le exaltamos, y le decimos cuán grande es su amor, y le decimos cuán grande es nuestro Señor, aleluya. Qué precioso el Señor, hermanos, porque Él siempre nos alerta con esta palabra, siempre nos está pues animando. Jeremías 29, hermanos, Jeremías 29, 12, le damos gracias al Señor, porque esta palabra es preciosa, hermanos, porque esta palabra cada uno nos es útil para animarnos, para redarguir nuestro espíritu, para caminar conforme a su propósito, hermanos. Jeremías 29, 12, dice la palabra, hermanos: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que de todo corazón le invoquemos, que de todo corazón, hermanos, no tan solo de labios para afuera, hermanos, tenemos que buscarle, hermanos, con todo nuestro ser. Que nuestra oración, hermanos, sea, hermanos, desde el fondo de nuestro corazón. Que nuestra oración, hermanos, siempre, y como les decía, muchas de las veces se nos hace difícil, hermanos, cuando el Señor establece los días de venir a la oración. Dice uno, bueno, pues si ya fui el domingo, ya fui en la tarde, el día martes me quedo a descansar. Y el Señor, hermanos, ha establecido este lugar es el tiempo de oración, hermanos. Es el tiempo de traer esas peticiones, tanto en este lugar el día martes, hermanos, como el día miércoles en San Rafael, como el día miércoles allá en San Juan del Llanito, hermanos. Y muchas de las veces, quizás por el trabajo, quizás no lo sabemos, hermanos, pero cómo es que hace falta, hermanos, que el Señor, hermanos, nos siga hablando, cómo es que el Señor nos siga redarguyendo, para que el Señor, hermanos, se siga manifestando en nuestra vida, para que el Señor no echemos en saco roto todo lo que nos habla, hermanos. Cuando es el día miércoles en aquel lugar, hermanos, muchas de las veces está por iniciar el servicio, hermanos, y estamos 2 o 3, hermanos, y se siente triste en realidad. Se siente triste porque muchas de las veces nos quedamos en nuestros hogares, muchas de las veces nos quedamos mejor a ver, no sé, quizás un partido de fútbol. A mí me pasaba, hermanos, me ganaba la carne, me doblegaba esa carne, hermanos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que estar siempre, hermanos, batallando. Siempre tenemos que estar dándole batalla a la carne, nuestro espíritu, hermanos, tenemos que liberar. Y darle gracias a Dios, hermanos, y asistir. Y darle oración al Señor. Orarle a nuestro Señor, hermanos. ¿Por qué es tan necesario, hermanos? Porque en estos tiempos, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Ya dejando, hermanos, todo lo de atrás, dice, extendiéndonos ahora hacia adelante. Y por eso es que si nosotros creemos, hermanos, que el Señor está en esta reunión, hermanos, si su precioso Espíritu, tenemos que creerle que está aquí, hermanos. Y tenemos que creer que el Señor está trabajando
para los que en Él confían. Porque así lo dice la palabra, hermanos, y nosotros hemos confiado en el Señor y nosotros tenemos esa fe, pero también tenemos que tener esa obediencia delante del Señor, hermanos. Santiago 1:6, hermanos, lo que nos habla la palabra del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Toda la palabra es preciosa, hermanos. Toda la palabra tenemos que echar mano de ella, hermanos, para de esa manera darnos cuenta de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Santiago 1:6. Cuando oremos, hermanos, pidámosle al Señor fe. Cuando oremos, cuando nos postremos, pidámosle que Él siga obrando en nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, pero pida con fe. Gloria al Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudando nada, dice la palabra de Dios. Cuando pidamos, hermanos, no dudemos que el Señor lo va a hacer. Cuando nos postremos, hermanos, cuando nos arrodillemos, tenemos que estar seguros de que el Señor va a hacer la obra. Y de que el Señor está en medio, hermanos, de la alabanza de su pueblo. Y que el Señor está trabajando y que el Señor está obrando, hermanos. Porque así lo dice la palabra, hermanos. Que pidamos con fe y no dudando nada. En otro tiempo, hermanos, teníamos dudas. En otro tiempo andábamos sin Dios, sin esperanza. Ahora el Señor, hermanos, nos tiene aquí, hermanos. Y por algo el Señor nos tiene aquí, hermanos. Por algo el Señor nos ha traído. Y por eso es que nos dice, no dudes, yo estoy contigo. Para que el Señor, hermanos, siempre nos esté dando de su ayuda, hermanos. Tenemos que tener esa fe. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, hermanos, es vana. Si dudamos, es vana nuestra oración. Pero si tenemos esa fe, el Señor nos ayuda. El Señor nos da de sus bendiciones, hermanos. El Señor nos da de esas promesas preciosas. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos vamos a Hebreos 11, versículo que siempre el Señor nos da, hermanos, que siempre el Señor nos está recordando, que siempre el Señor nos está hablando de esa fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es pues la fe? En el versículo 11, el capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos esa certeza, hermanos, de lo que se espera, dice el Señor, y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que esperar en el Señor, hermanos, con esa certeza, hermanos. Por eso es que tenemos que acudir, hermanos, al Señor. Por eso es que no desechemos esta palabra. Por eso es que atendamos lo que nos está hablando hoy el Señor, hermanos. Y que a cada momento nos habla, hermanos. Porque dice más arribita, hermanos, en el 10:38, mas el justo vivirá por fe. El Señor, hermanos, ¿cómo nos habla tan hermoso? Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mí, a mi alma.
Claro que no, hermanos. Si retrocedemos, nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. Al contrario, siempre nos tenemos que estar extendiendo hacia adelante. Tenemos un blanco, hermanos, y ese blanco es perfecto. Y ese blanco se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y esta palabra hermosa es del Señor, hermanos. Esta palabra es de nuestro Dios. Y por tanto, hermanos, en ella, hermanos, en ella nos confortamos, en ella nos alentamos, hermanos. Por eso es que, hermanos, como esta parábola del 18:1, que nos decía ahí en el 18, hermanos, nuevamente, hermanos, vamos a Lucas 18:1. Gloria al Señor. Nuevamente, hermanos, volvemos a ver lo de este juez injusto. Nuevamente volvemos a recordar esas palabras que nos habló esta parábola, hermanos. ¿Y acaso, dice el Señor, acaso dice aquí en el 7, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Claro que sí, hermanos. Claro que tenemos esa confianza que Él nos escucha. Claro que tenemos esa fe. Claro que tenemos que tener esa obediencia delante del Señor. Porque también la fe, hermanos, va de la mano con la obediencia. También va de la mano con la confianza. También va de la mano por el creer. Esa seguridad que tenemos en el Señor. Y esta otra parábola, hermanos, 12:35 de San Lucas, hermanos. ¿Cómo es, hermanos? Que también yo la comparaba justamente con esta parábola del 18:1, hermanos. San Lucas 12:35 nos habla nuestro Señor, hermanos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y nosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y dicen esta palabra, hermanos, así como orad, velad y orad, dice el Señor. Así nosotros estar preparados, así nosotros el velad, hermanos, no es que estemos todo el tiempo despiertos, hermanos. Yo así lo veo, hermanos, así yo lo entiendo, que tenemos que estar siempre, hermanos, esperando en el Señor. Siempre meditando en su palabra. Ustedes, yo al principio, hermanos, velad y orad, decía, bueno, pues no debemos de dormir, sí, hermanos, pero tenemos que estar siempre esperando a nuestro Señor. Es velar, es cuidar, es defender esto que el Señor nos ha dado, hermanos. Es estar siempre regocijándonos en el Señor, es estar siempre alabando al Señor, es estar siempre glorificando al Señor, hablando del Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra que ser semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas. Y así es, hermanos. Un día nuestro Señor, hermanos, va a regresar, dice la palabra del Señor. Un día va a venir por ese pueblo escogido,
ese pueblo que está esperándolo, hermanos. Y nosotros, yo creo, hermanos, los que estamos aquí, que estamos esperando su venida y que estamos con paciencia esperando, que estamos con paciencia, hermanos, que Él venga un día, hermanos. Gloria al Señor, hermanos, porque dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, los halle en su camino, hermano, los halle esperando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y Él vendrá a servirles, dice el Señor. Qué preciosa palabra, hermanos. Nos regocijamos en el Señor, hermanos, porque dice Efesios 6:18, hermanos. Vamos a ver de Efesios lo que nos habla, hermanos. Lo que nos sigue hablando la palabra, hermanos, en Efesios. Gloria al Señor. Efesios 6:18. Gloria al Señor. Ya estamos ahí, hermanos. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Este camino, hermanos, así nos lo habla el Señor, es de perseverar, es en todo tiempo, dice el Señor, orando, con toda oración, con toda súplica delante del Señor. Él conoce, hermanos, nuestro caminar. Él conoce, hermanos, que aún nos falta mucho, hermanos. Yo lo digo de mi parte, porque hay tantas cosas tantos requisitos que nos pide aquí la palabra del Señor, hermanos, que yo, hermanos, cuando veo esos requisitos digo: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame para seguir, para continuar y a tratar de ir cumpliendo esos requisitos, porque esta carne me dice: no los puedes cumplir, pero mi espíritu me dice: claro que los puedes. ¿Por qué? Porque estás en el Señor, y tú lo puedes, porque si estamos en Cristo somos más que vencedores, hermanos, y lo creemos en el nombre del Señor, que el Señor, Él ya inició esa obra en cada uno de nosotros, hermanos, y ahora Él la va a perfeccionar, y ahora Él la va a terminar, hermanos, en nuestras vidas, para que se cumplan esas promesas preciosas en cada uno de nosotros, hermanos. Qué bendición, hermanos, porque ahora el Señor nos dice: orando en todo tiempo. Tenemos que perseverar, hermanos, orando en todo lugar, orando en todo tiempo. Cuando hay esas aflicciones, hermanos, no me diga, hermano, tenemos que estar bien llenos, bien confortados, que ese espíritu esté siempre lleno del Señor, que nuestro espíritu sea uno con el de nuestro Dios. Aleluya. Porque dice la palabra, hermanos, nos sigue hablando la palabra en Primera de Tesalonicenses. Grande es nuestro Dios, digno de tu suprema alabanza. Aleluya. Gloria a Cristo. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque pues hasta aquí Él ha sido bueno, hermanos, porque hasta aquí Él sigue cumpliendo su palabra, hermanos. Él sigue cumpliendo sus promesas, hermanos. Él sigue alentándonos, Él sigue alertándonos a cada uno. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice la palabra, hermanos: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice la palabra, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios,
Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aleluya. Mas vosotros, hermanos, ahora ya no más tinieblas en nuestra vida, hermanos. Si nos habla la palabra del Señor aquí, hermanos. Ahora, hermanos, ya somos del día, hermanos. Ahora, hermanos, ya están rotas esas cadenas, hermanos. Y qué bendición, hermanos. Es un gozo, hermanos, el que el Señor ahora nos tenga en esta luz admirable. Mas ahora, más vosotros, hermanos, no estáis más en tinieblas. Qué bendición, hermanos. Qué bendición nos habla esta palabra. Qué bendición para nuestra vida, hermanos. ¿Qué nos queda a cada uno de nosotros, hermanos? Seguir adelante, luchando por esa corona de vida, hermanos. Luchando para que y haciendo ante los ojos del Señor, hermanos, todo el bien, hermanos, para que el Señor un día nos encuentre aprobados, hermanos. Para que el Señor un día, ¿por qué, hermanos? Un día va a venir el Señor. Un día el Señor va a venir y tenemos que estar preparados en cada momento. Aquí nos habla el Señor, hermanos. Aquí nos dice el Señor en el 16, ahí mismo, hermanos, estad siempre gozosos, estar siempre alabando al Señor. Y dice el 17, orad sin cesar. Que no se nos haga cansado, hermanos, orad. Que no se nos haga cansado el postrarnos, el rogarle a nuestro Señor, el estar en comunión con el Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos postramos, cuando nosotros nos arrodillamos, hermanos, es una victoria más en nuestra vida. Es una victoria que doblegamos a nuestra carne, hermanos, y que le decimos al Espíritu que está ahora en libertad de alabar al Señor, y que le decimos a nuestro Espíritu que en nuestro Señor ahora somos libres. ¿Por qué nos ha libertado, hermanos? Porque ahora ya no más tinieblas en nuestra vida, hermanos. Ahora ya tenemos esa luz preciosa, esa luz admirable, como nos lo habla aquí en Tesalonicenses. Y nuestra luz se llama Jesucristo. Y nuestra luz es algo precioso para nosotros. Gloria a Cristo, hermanos. San Marcos 14:38, hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Honra y gloria a nuestro Dios, al que nos salvó, hermanos, por su preciosa gracia. Por esa gracia que ahora estamos aquí, hermanos, y por eso le exaltamos. 14:38, hermanos. Nos habla la palabra nuevamente, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero aquí dice, aquí viene esta siguiente, hermanos. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si es la verdad, hermanos, el Señor conoce, hermanos. El Señor nos conoce que tenemos esa debilidad en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Que siempre nuestro espíritu, hermanos, está dispuesto a alabarle. Aquí no lo habla, hermanos. Por eso es que pidamos al Señor, hermanos, para que siempre estemos con esa disposición en nuestra vida, para que siempre estemos doblegando esta carne, hermanos. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Nuestro espíritu siempre va a estar disponible, pero nuestra carne, hermanos, es débil. Y en San Juan, hermanos, en San Juan nos habla, hermanos,
cómo es que tenemos que conducirnos. San Juan 6:36, 6:63, hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. San Juan 6:63. Lo que nos habla aquí el Señor, hermanos. Lo que nos está hablando, hermanos, en el 63 es algo precioso. El Espíritu, dice la palabra del Señor, es el que da vida. Nuestro Espíritu, hermanos, es el que nos lleva hacia arriba, hermanos. El que nos conduce al Señor. El Espíritu es el que da vida, dice. La carne para nada aprovecha. Esta carne un día, hermanos, sabemos que un día va a perecer. Esta carne un día se va a quedar aquí, hermanos. Pero nuestro espíritu, si Dios quiere, nuestra alma, un día va a estar con el Señor, hermanos. Y así lo creemos porque aquí nos habla en este versículo 63, hermanos. Aquí nos habla tan precioso. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué precioso es nuestro Dios. Nos confortamos, hermanos, nos alentamos para seguir, hermanos, para seguirle dando a esta carne, hermanos, para que no nos gane al pecado, para que nuestro espíritu siempre siga adelante, hermanos, y siempre estar crucificando esta carne, hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que en Cristo hay victoria, porque sabemos que en Cristo hay vida, hermanos, y vida abundante, vida en abundancia, aleluya. Por eso, hermanos, es que seguimos adelante, por eso es que siempre nos estamos confortando, por eso es que siempre estos preciosos versículos que Dios nos da, esta palabra preciosa que es viva, que es eficaz, hermanos, siempre nos da ese aliento, hermanos, para seguir, para continuar, hermanos. Mire lo que dice, hermanos, 2 Corintios 3:6. Gloria al Señor, hermanos, pues el Señor sea glorificado, hermanos, porque la palabra del Señor siempre va a estar aquí, hermanos, recordándonos, porque la palabra del Señor siempre va a estar redarguyendo nuestra vida, hermanos. Y qué precioso es nuestro Dios. 2 Corintios 3:6. Gloria al Señor. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya, hermanos. Nuestro espíritu, hermanos, siempre está mirando hacia arriba, hermanos. Nuestro espíritu, hermanos, siempre nos va llevando a la vida eterna, hermanos. Y tenemos que siempre estar gloriándonos en el Señor, hermanos. Siempre tenemos que estar confiando en el Señor. Siempre tenemos que estarle dando gracias al Señor, hermanos, porque primeramente Él, que está en nuestra vida, hermanos. Ese glorioso Espíritu del Señor que siempre está en nuestro corazón, que siempre está moviendo nuestro caminar. A ese glorioso Espíritu, hermanos, de nuestro Señor, le damos la honra y gloria, porque Él vive y porque Él reina, hermanos, y porque declaramos que Él está aquí en medio de su pueblo, en medio de su alabanza, y porque declaramos que sin Él nada somos, hermanos. Somos muy pequeños, hermanos. El Señor nos muestra su poder, el Señor nos muestra sus grandezas, el Señor nos muestra que cuando Él quiere hacer las cosas, ¿quién de los hombres más poderosos puede hacerlo, hermanos, de esta tierra? Nadie de lo que está pasando en esta tierra, hermanos, puede hacerlo, solamente nuestro Dios, solamente nuestro Señor. Y por eso ante Él nos humillamos, y por eso ante Él entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, y por eso confiamos plenamente en el Señor.
Gálatas 5:16, hermanos. Gloria al Señor. Gálatas 5:16, ahí nos habla, hermanos, de lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así como las obras de la carne son manifiestas, hermanos, también los frutos del Espíritu, dice el 16, hermanos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Verdad que hay una lucha, hermanos, entre la carne y el Espíritu? ¿Verdad que siempre dentro de nosotros está ese redarguir del Espíritu? Así es, hermanos. El Espíritu siempre está redarguyendo, ya es tiempo de alabar al Señor. Y la carne, no hombre, siéntate otro ratito. No hombre, estate en un sillón, estate ahí tranquilamente. Eso es lo que quiere la carne. No, mira, vamos para otro lado. Eso es lo que a la mente llega, pero eso es porque la carne, hermanos, de ahí estamos en esa lucha. Y gracias al Señor, hermanos, porque aquí nos alerta, hermanos, porque aquí nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice la palabra de Dios. El mundo está lleno, hermanos, de todo esto que nos habla el día de hoy. El mundo, hermanos, que anda sin Dios y sin esperanza, hermanos, todo esto está pasando, hermanos. Cuánta idolatría, cuánta hechicería, cuánta enemistad hay en el mundo. Cuántos pleitos, lo que nos habla aquí la palabra. Pero nosotros, gracias a Dios, hermanos, que estamos en luz. Ahora nosotros, gracias al Señor, hermanos, que estamos en este camino precioso. Ahora nosotros le damos gracias al Señor porque el Señor nos quitó el velo. Ahora vemos esa luz preciosa. Esa luz admirable, hermanos, y esta palabra preciosa, hermanos, que el Señor nos ayude para ponerla por obra en nuestras vidas, para que esas obras que dice aquí, hermanos, de la carne, ya no existan en nuestra vida, hermanos, para que ahora le demos libertad al Espíritu, para que ahora esa libertad preciosa que Dios nos ha dado, la usemos para alabanza de su gloria, hermanos. Y que estemos siempre confortándonos con esta palabra, hermanos. Yo le pido a mi hermano César, hermanos, que pase y le digo al pueblo del Señor, hermanos, que sigamos adelante, que sigamos esas pisadas del Maestro, que sigamos esa luz preciosa, esa luz admirable, hermanos, porque el mundo, hermanos, muchas de las veces, cuántas aún conociendo de la palabra del Señor, hermanos, el mundo nos quiere atraer, esta carne nos quiere llevar a lo que el Espíritu está en contra, hermanos. Y por eso es que roguémosle al Señor, hermanos. Por eso es que postrémonos y oremos al Señor, que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga ayudando en su camino, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la palabra, hermanos. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor siga bendiciendo a el hermano José Timoteo por su disposición, estar trabajando en el Señor. Vamos a ponernos de pie nuevamente, mis hermanos, vamos a cantar otra alabanza.
a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice el Salmo 9, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti.